y con Honda pues porque es la mejor marca y la mejor moto que hay y creo que con ella intentaré ganar el mundial. ¡Un aplauso para Marc Márquez! Y vamos a ver la segunda pregunta seleccionada. Segunda pregunta. Hola a todos. La pasión que demostráis en cada carrera hace que forméis parte de nuestra moto. Vosotros sois la pieza más importante. Pero al margen de esto, si tuvierais que elegir una pieza o parte de vuestra moto, ¿cuál seríais? La pregunta que se la vamos a pasar de primeras a Fuji, a Takahisa Fujinami. La pregunta de nuestra amiga era ¿qué parte, qué pieza de la moto es más importante para ti antes de la competición o en el entrenamiento? Bueno, muy importante a motor y embrague, pero sobre todo muy importante gasolina Repsol. Y ahora la pregunta se la trasladamos y le vamos a escuchar por primera vez ¡Dani Pedrosa! Dani, la misma pregunta. ¿Quién es la parte de la moto más importante para ti? Compitiendo, la primera de la moto, ¿cuál es? Para mí la parte la que más me gusta es el chasis, pero en MotoGP hay que poner caballos, así que diría que el motor. ¡El motor para Dani Pedrosa! Vamos a la pregunta número 3. Hola chicos, mira, me llamo Maggie, soy viuda y he criado a mi hijo que tiene 19 años del ambiente motero con muchos sacrificios por mi parte. Y mi pregunta es, ¿qué sacrificios han hecho vuestros padres para que vosotros podáis estar hoy donde estáis? Gracias. Ahí está Mari con ese chaval de 19 años que quiere llegar a ser grande como estos pilotos. Tony Ball, ¿cuántos sacrificios, preguntaba, han tenido que hacer tus padres para que puedas ser hoy 17 veces campeón del mundo? Bueno, yo creo que sin ellos habría sido imposible y bueno, pues en el deporte del motor hay que gastar un dinero, hay que hacer una inversión y la verdad que pues todo el tiempo y toda la inversión que han hecho ha sido increíble y evidentemente que solo tengo para el nacimiento y todos los títulos que he ganado son para ellos. ¡Un aplauso para los padres de Tony Ball! ¡Un aplauso para los padres! Todos esos padres y que están peleando para que vuestros chavales, vuestros hijos triunfen en el mundo del deporte. Marc, el papel de tus padres, importantísimo. Creo que uno de los pilotos de punta de MotoGP con una estructura familiar más unida. Siempre ha sido así desde que competías en motocross y en motocross. Sí, los padres sin duda se lo deben todo, ¿no? Porque empiezas con un sitio y empiezas con la familia y creo que es el caso de casi todos nosotros, familias trabajadoras, normales, humildes y bueno, que sus ahorros para las vacaciones pues invertían con el niño para que tuviese su moto, para que tuviese su juguete y me dieron la oportunidad y ahora pues les estoy muy agradecido. Y en tu caso, Marc, 2 niños, tú y Alex, los 2. Sí, solamente la inversión. Ahí está un aplauso para la familia Márquez, por supuesto. Y vamos a por la cuarta pregunta, la penúltima. Hola a todos. A nosotros nos gustaría saber, de entre todos los ejercicios que componen vuestro entrenamiento diario, ¿cuál de ellos es el que más os molesta, pero aún así tenéis que hacer porque es imprescindible para mejorar vuestra forma física? Gracias. A esta pregunta, Takahisa Fujinami seguro que nos da la respuesta que otra vez más nos morimos de la risa. Taka, la pregunta es, de todos esos ejercicios de entrenamiento fundamentales, importantísimos, indispensables para que el piloto rinda al máximo, ¿cuál es el más pesado, aburrido, loco para ti? Yo soy muy macho, pero muy aburrido al gimnasio. Mejor con la moto. Y el trabajo físico es el que más aburre a Taka Fujinami. Vamos a ver, Dani, a ver qué nos cuenta Dani. Dani, de todas la parte de entrenamiento, ¿cuál es la más complicada? Para mí, a mí me gusta mucho andar en bici y salir afuera, pero cuando
Ahí está, un aplauso para María Rosa. Bien, nos queda una última pregunta y ha sido la pregunta ganadora entre los miles de preguntas que habéis dirigido en las páginas web de Repsol a los pilotos. Hemos elegido esta porque ha sido la mejor. Y querría invitar aquí al escenario, aunque me dicen que el chaval está muy nervioso, queríamos que la pregunta la hiciese en directo hacia los pilotos, pero vamos a verla en vídeo porque me dicen que el chaval está absolutamente nervioso. Esta es la pregunta ganadora de los cientos de preguntas recibidas. Como coméis tanto con las motos, ¿os gustaría ser policías para perseguir a los malos? ¡Un aplauso para la comunidad! Mati y Dani, un paso al frente, por favor. Una pregunta evidentemente dirigida a vosotros como pilotos de velocidad. La pregunta, Dani, era ¿por qué siendo tan rápidos encima de la moto no habéis querido ser policías y capturar, pescar deprisa y rápidamente a los malos? Bueno, no me la había planteado nunca así, pero mira, en el futuro nunca se sabe. Ahí está, cuidado que Dani, cuando deja la competición, no se pasa a policía. Vale, explícame, ¿por qué no eres poli para ir detrás de los malos? Bueno, chiquitín, tranquilo que el año que viene yo y Dani nos pasamos a las calles y no queda ni un malo. ¡Un aplauso para los 5! Bien, y ahora, amigas y amigos, atentos, porque entramos en la cuenta atrás para saber quién se va a llevar este scooter hoy de aquí del Palacio de Poli de Riazor. Atentos, porque este scooter se va a decidir en un concurso de preguntas y respuestas y a continuación una final en esa moto que veis ahí en el centro que tiene unos orificios y hay que acertar con esos pequeños balones de color naranja y blanco. Pero para llegar ahí, primero hay una eliminatoria en un concurso de preguntas y respuestas. Y atentos, porque van a ser nuestros 5 pilotos los que van a coger este joystick que hay aquí, van a ir a buscar a la grada y van a decidir 3 personas, van a enfocar con esta cámara que tenemos aquí